Bueno, vamos directos al grano. Hoy vamos a sumergirnos en la historia y sobre todo en la psicología que hay detrás del control absoluto de Vladimir Putin. El objetivo de este análisis es entender a fondo cómo se construye y se mantiene una estructura de poder inquebrantable a lo largo de muchísimas décadas. Básicamente vamos a intentar descifrar el patrón de comportamiento de quien domina una de las naciones más poderosas del mundo. A ver, conseguir el poder es complicadísimo, pero mantenerlo, eso es otra historia. Es literalmente una trampa. El material original nos plantea una tesis psicológica súper interesante. Es como ganar una medalla de oro sabiendo que el resto del mundo está deseando quitártela. Para conservarla, un líder tiene que volverse cada vez más poderoso a medida que sume enemigos, lo que inevitablemente significa restringir las libertades de todos los demás y encerrarse en un círculo cada vez más pequeño. Si echamos un vistazo a estas tácticas, nos damos cuenta de que son, literalmente, el manual de instrucciones de cualquier régimen autoritario para aplastar a la disidencia. Un ego desmedido, una falta absoluta de piedad y una paranoia intensa no son simples anomalías, son requisitos fundamentales para sobrevivir en la cima. Es un patrón histórico que se repite una y otra vez: dividir a la oposición y sembrar desconfianza interna para que peleen entre ellos en lugar de conspirar contra ti. Pasamos a la primera parte, de la KGB al Kremlin, un ascenso rapidísimo y sin precedentes. Imaginemos la Rusia de los años 90, caos absoluto y una economía al borde del colapso. Y en medio de ese escenario, la línea de tiempo es rapidísima. Un exoficial de inteligencia de nivel medio, alguien que realmente no destacaba demasiado entre sus compañeros, pasa de ser un simple burócrata en San Petersburgo a dirigir la principal agencia de seguridad del país, el FSB, y poco después a primer ministro. La clave aquí fue saber moverse en los pasillos del poder y volverse indispensable. Pero claro, ¿cómo te ganas la confianza absoluta del presidente? Pues resolviendo problemas. El documental subraya el caso Mavitex, un mega escándalo de corrupción que acorraló a Boris Yeltsin. La solución fue al más puro estilo de la inteligencia soviética. Emitieron en la televisión nacional un vídeo fuertemente comprometedor del fiscal que investigaba el caso, obligándolo a dimitir. Una eficacia tan implacable fue la carta de presentación perfecta. Aquí llegamos a un punto histórico realmente escalofriante. Hablamos de los atentados en bloques de apartamentos del 99. Por un lado, tenemos la versión oficial del Estado, terroristas chechenos. Esto justificó una guerra brutal que disparó la popularidad del nuevo primer ministro. Pero por otro lado, los expertos del documental detallan graves alegaciones de que todo fue una operación de falsa bandera orquestada por el propio FSB, especialmente tras atrapar a agentes del Estado plantando explosivos en Riazán y justificándolo como un ejercicio de entrenamiento. Entramos en la segunda fase: controlar el mensaje y domar tanto a los medios como a los oligarcas. Una vez en la presidencia, había que silenciar a los independientes. El control de la información era absolutamente vital. Las fuentes señalan un detalle increíble: cambiar el típico bolígrafo presidencial del escritorio por un mando a distancia de la tele, todo para monitorear obsesivamente la cobertura personal. La idea no era tanto convencer con una ideología, sino bombardear con una única narrativa estatal unificada para confundir y dirigir al público. ¿Y qué haces con los multimillonarios que tienen demasiado poder? Pues dar un escarmiento público tremendo. El arresto del hombre más rico de Rusia, Mikhail Jodorkovsky, y verlo metido en una diminuta jaula de metal en un tribunal, envió un mensaje innegable al resto de la élite. El trato había cambiado. Podían conservar su dinero, sí, pero solo si se mantenían totalmente sumisos y lejísimos de la política. A nivel político, el proceso democrático se vació por completo para que el Parlamento fuera solo un eco del gobierno. Imagina intentar hacer campaña cuando te dejan sin tiempo en la televisión, intimidan a los que te financian o de repente, en el último minuto, te cancelan el recinto del meeting con cualquier excusa burocrática. El análisis nos muestra cómo se diseñó un sistema perfecto para premiar la obediencia y cortar de raíz cualquier talento que supusiera un desafío. Tercera sección: expandir la influencia global y recuperar ese prestigio imperial perdido. Impulsado por las ganas de restaurar el orgullo nacional tras perder la Guerra Fría, aquí es donde entra en juego una filosofía geopolítica clave, llamada eurasianismo. Pensadores como Alexander Dugin dibujan a Rusia como la gran potencia de seguridad de todo el continente euroasiático. Es todo un proyecto para recuperar una grandeza histórica que, por definición, choca frontalmente con la influencia liberal de Occidente. Para que este discurso cale en casa, necesitas un enemigo claro. Y el material analizado subraya que Occidente, y concretamente la OTAN, encaja a la perfección en ese papel. Lejos de verla como una alianza defensiva voluntaria, la narrativa oficial necesita presentar a la OTAN como una fuerza agresiva y en expansión que busca rodear y humillar a la nación. Ese enemigo externo es indispensable para justificar el férreo control en el interior.
Si seguimos la línea temporal de estas intervenciones en el extranjero, vemos un patrón clarísimo: poner a prueba los límites del mundo una y otra vez, aprovechando siempre que Occidente duda. Desde esa victoria brutal y simbólica en Chechenia, pasando por Siria para probar hasta dónde llegaban las líneas rojas internacionales, hasta el intento descarado de reescribir las fronteras anexando Crimea. Básicamente, la falta de una respuesta internacional contundente solo sirvió para envalentonar más las cosas. Lo que nos lleva a la cuarta parte: la trampa del aislamiento, la paranoia y la famosa cámara de eco. Tener tanto poder sin oposición durante décadas te aísla por completo, de una forma bastante perturbadora. El documental nos recuerda cómo las figuras de la inteligencia soviética siempre han estado obsesionadas con la disciplina y con amenazas invisibles. Mencionan ejemplos loquísimos de esa paranoia institucional, como la Operación Ryan, un esfuerzo masivo buscando predecir un ataque nuclear occidental, basándose en datos absurdas como el precio del pan o las donaciones de sangre en Londres. Y ojo al coste de la disidencia, porque es brutal y muy visible. El análisis enumera una lista espeluznante de asesinatos de periodistas y exespías que desafiaron al sistema. Y no hablamos de accidentes, hablamos de venenos radioactivos o de grado militar en plena calle. Esto no se hace para ocultarlo, sino todo lo contrario. Es un método espectacular y grotesco diseñado exactamente para que nadie olvide qué pasa si te cruzas de bando. Hay una anécdota de la infancia que el propio protagonista repite muchísimo y la verdad es súper reveladora. Es la historia de una rata acorralada en unas escaleras de San Petersburgo que, al verse atrapada, en lugar de rendirse, se lanzó directamente a por él. Las fuentes sugieren que usar tanto esta historia es una advertencia clarísima al mundo. Un oponente acorralado sin salida va a atacar con una ferocidad impredecible. A ver, soltar el poder, aunque fuera por protocolo, era demasiado arriesgado para su supervivencia. Por eso, cuando los límites de mandato apretaban entre 2008 y 2012, la solución fue colocar a un aliado fiel en la presidencia. Técnicamente se cumplía con la Constitución de cara a Occidente, pero el control real e indiscutible seguía firmemente atado. Era, a todos los efectos, el que conducía el coche, pero desde el asiento de atrás. Con el paso de las décadas, ese círculo íntimo se hace cada vez más pequeño. Al final, el acceso queda restringido casi en exclusiva a los Siloviki, sus viejos colegas de la KGB de los años 70. El problema de esto, que se crea una cámara de eco asfixiante, las voces críticas desaparecen y la inteligencia real se cambia por informes que solo confirman lo que el líder ya piensa. Tomar decisiones racionales en este entorno se vuelve casi imposible. Entonces, ¿cómo termina un régimen tan atrincherado y paranoico? Las fuentes lo evalúan y las opciones son mecánicamente improbables. Una intervención militar externa choca con el riesgo de un apocalipsis nuclear. Un golpe desde dentro requiere que un colega asuma un riesgo personal suicida. Y un levantamiento popular, con la tecnología policial moderna aplastando a los ciudadanos, es prácticamente imposible de organizar a gran escala. Y esto nos deja con una pregunta enorme para cerrar este análisis. ¿Qué pasa cuando un líder autoritario con poder absoluto se queda sin opciones? Cuando operas desde la paranoia total, aislado en una cámara de eco, atrincherado y sin una salida segura, el impacto que eso puede tener en la estabilidad del planeta entero es sin duda la pregunta más tensa que tenemos hoy sobre la mesa. Muchas gracias por acompañarnos.